una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación, a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años, ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso. Todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado. El viernes anunció la presidenta Dina Boluarte el retiro definitivo del embajador de Perú en México, diciendo que usted violó el principio de no injerencia en asuntos internos al apoyar al destituido expresidente Pedro Castillo. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. ¿Nos puede dar su opinión al respecto? Muchas gracias, presidente. Bueno, que nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo
y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación, a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años, ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso. Todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado.